Lima Gris TV, un canal diferente. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Rimachi Cialer y este es Fahrenheit 051, el programa de libros del Círculo de Lectores Perú que produce Lima Gris TV. La editorial Peso Pluma es una editorial peruana que ya tiene sus años en el circuito y se ha caracterizado por sus series, y vamos a hablar justamente hoy de una de ellas que se llama Iceberg, que tiene pues unas portadas minimalistas y unos títulos bastante interesantes. El último de ellos es Mañana Nunca Llega, del escritor peruano Tadeo Palacios, joven escritor peruano Tadeo Palacios, que es además un abogado por la Universidad de Piura, que actualmente está cursando estudios de maestría en literatura hispanoamericana en la Universidad Católica. Pero Tadeo Palacios es un autor que ha venido escribiendo desde hace muchos años y que ha alcanzado ciertos logros importantes, como aparecer, por ejemplo, ganador o seleccionado importante en algunas convocatorias de parte del Estado, en algunas publicaciones de referencia al COVID, como historias vinculadas al COVID, o en algunos portales dedicados a literatura peruana, de Perú o de América Latina. En este libro, Mañana Nunca Llega, reúne 13 historias, 12 de las cuales son cuentos breves y una novela que es la que le da el título al libro. La narrativa de Palacios se enfoca en ahondar en aquellas oscuridades humanas donde se percibe, digámoslo poéticamente, ¿no? el resquicio, el rezago de la luz, ¿no? Hay historias que están sumamente llenas de nostalgia, elaboradas con ternura, sobre todo la primera, que es el legado, que es la historia de un chico que trabaja en un negocio familiar dedicado a la fabricación de ataúdes. Es un negocio que se ha ido heredando de generación en generación. Y la pandemia pues llega como llegó a nosotros, en este caso a este chico, y tiene que asumir las consecuencias de un destino que no escogió, ¿no? Sino que le fue dado, le fue heredado. Un destino que además está sostenido por la nostalgia, pero también por la rabia. Hay una rabia contenida en los personajes de Tadeo Palacios. No es una rabia visceral, sino más bien es una rabia reflexiva, intelectual, que los obliga a pensar en el porqué de las circunstancias de ese momento. En el caso del legado, que es uno de los cuentos más bonitos que hay en el libro, entre otros tantos que ahora les voy a comentar, esa relación con el padre como formación, pero también como vínculo emocional. Es esa forma, ese cariño, ese acercarse. Ocurre algo con los personajes masculinos en referencia a sus padres, ¿no? Normalmente se trata de personajes distantes, fríos, o es tal vez porque así nos los ha vendido el cliché de la historia, ¿no? Los hombres no pueden expresar emociones, los hombres no pueden decir te quiero a otro hombre, los hombres no pueden decir yo amo a mi papá, ¿no? Una cosa así, porque tú puedes amar a tu mamá, pero tu papá no se dice, o no se debería decir, ¿no? Esas cosas estúpidas que hemos tenido durante muchos años. Pero de pronto empiezan ya a notarse ciertos cambios, ¿no? En esas formas de demostrar nuestros cariños, que es en realidad lo que en la ficción nos convierte, o los convierte en todo caso, en humanos, ¿no? Los aterriza justamente esa dimensión que es cercana a nosotros y a nuestras carencias personales. Entonces, los puentes que se establecen ahí son muy intensos y muy interesantes. El siguiente cuento, que es también otro de los cuentos, digamos que de mayor influencia ribeiriana, es La Invitación, que es la historia de un barrendero al que le hacen una jugada con una maldad y llega como invitado, esperanzado en un reconocimiento que él cree que se merece por el tiempo de servicio brindado en un municipio.
Obviamente el destino le va a jugar una pésima pasada, pero además lo va a estrellar contra una realidad, ¿no? La suya, que él esperaba, si no remontar, por lo menos de alguna manera reconciliarse, ¿no? Con aquello que le había tocado en suerte durante su vida. Es interesante, es uno de los cuentos más ribeirianos por el tono, por el personaje de este libro. El otro cuento es What is Not Love, es un cuento también urbano que toca el tema del amor, de un amor tóxico, enfermizo, violento y inmerso en el mundo de las drogas. Hora del baño, por el contrario, es una historia que personalmente me ha conmovido muchísimo. Ya lo había leído antes, en otra versión, muy parecida a la que está acá, que es impecable, y es sumamente tierna, es quizá uno de los cuentos más tiernos de los que contiene Mañana Nunca Llega. Finalmente vienen otros textos más igual de interesantes de este libro, Las últimas flores mueren con la tarde, pero es la novela Mañana Nunca Llega, quizá la que va a cerrar, no digamos con broche de oro, pero sí como una puerta que se entreabre. ¿Y a qué me refiero con esto? Las posibilidades de poder utilizar la literatura para poder aterrizarla en nuestra realidad y de a partir de ella cuestionar ciertos espacios, ciertas actitudes, ciertos movimientos, ciertas corrientes políticas, no es nueva, en realidad se ha hecho todo el tiempo. Han habido grupos interesantes, el grupo Narración es uno de ellos en los 70s, pero durante los últimos años como que ha habido un relajamiento de parte de los autores que se han dedicado a escribir sobre no espacios, ¿no? Historias que pueden ocurrir en cualquier lugar, historias que podrían suceder en cualquier lugar menos en el Perú. Hablo de autores peruanos, ¿no? Sobre todo en cuento. Pero cuando la historia, cuando el cuento aterriza en un lugar cercano a nosotros geográficamente, aunque no lo conozcamos, de alguna manera nos ubica en un espacio que nos es cercano por el idioma, por el sentido de nación, qué sé yo, ¿no? Y la forma en que el pensamiento de izquierda va entrando en algunos cuentos de Mañana Nunca Llega, en los personajes de algunos de los cuentos de Mañana Nunca Llega, es también muy interesante, porque es una forma de poder entender a futuro una radiografía de un momento histórico que hemos vivido todos hace poco. La novela que da título al libro, Mañana Nunca Llega, está desarrollada durante los eventos del 14 de noviembre. Yo me resisto a llamar 14N, 8M, 13M, 4M. No, 14 de noviembre, el 8 de noviembre, qué sé yo. Pero sí, trata sobre la revuelta, sobre la manifestación, sobre las víctimas que hubieron, las motivaciones que se sucedieron, pero todo desde el punto de vista de un muchacho con pensamiento de izquierda que va a defender lo que él cree que debería cambiar, ¿no? Que debería cambiar. Como pocas historias, Palacios incorpora en este relato diálogos, noticias, instrucciones para combatir los gases lacrimógenos, ilustraciones. Es como un manual, un previo para irte al campo de batalla. Pero detrás de todo eso, que podría resultar meramente decorativo, cosa que no lo es, está además la presencia de una generación que ya no es la mía, ¿no? Ya no es la mía de lejos, y que tienen una forma particular de ver y entender su mundo y de defender con sus argumentos lo que ellos consideran que está bien. Y eso es muy valioso.
aterrizarlo a la ficción, un evento real y trágico como el del año pasado, a tan pocos meses, es también un aporte interesante, ¿no? Más allá de si nos guste o no el pensamiento del personaje en sí, ¿no? Más allá, independientemente de eso. Es un registro en clave de ficción de un evento que constituye uno de los hechos más trágicos por los muertos que hubieron, por los 2 o 3 muertos que hubieron, y por además las consecuencias que esto ha tenido y sigue teniendo en el Perú. Entonces, Mañana nunca llega no es solamente una colección de cuentos, muy bien escritos por cierto, sino que es también, en clave de ficción, un aterrizaje de una realidad cercana. En algún momento, creo que Tolstoy fue el que dijo aquello de que las grandes guerras producen las grandes novelas, ¿no? Podríamos también extrapolarlo a que las grandes tragedias, los grandes hechos trágicos de cualquier nación, de cualquier lugar, también producen en las manos correctas ficciones que van a fijar esos hechos, disfrazados obviamente, con personajes creados por el autor, pero que nos van a servir a nosotros en un futuro como un punto de referencia, ¿no? Para poder entender desde la literatura un poco más de lo que le pasaba en tal momento o en ese momento específico a nuestra sociedad. Entonces, el libro de hoy, que yo quería recomendarles, porque lo he disfrutado mucho, lo he leído 2 veces, es Mañana nunca llega, que además tiene un prólogo, un texto muy elogioso de Miluska Benavides, una de las grandes escritoras peruanas jóvenes que tenemos ahora, y que además todos estos autores que pertenecen, que son nuevos en publicación, no lo son, en tanto que las plataformas virtuales ya se han encargado de darlos a conocer antes, por sus textos, por sus historias, por la forma en que éstas han llegado a los lectores, etc., ¿no? Los tiempos han cambiado, la forma de entender el mundo también, la hiperdigitalización nos ha hiperconectado y ahora podemos nosotros acceder a este tipo de historias sin esperar como antes, ¿no? Lo que se decía 5 o 10 años, 1 o 2 generaciones, para poder empezar a entender y armar esto de rompecabezas tan complicado que es el Perú desde sus letras, desde sus ficciones, ¿no? Muchas de las historias que ocurren además suceden en el norte del Perú, en Piura, algunas en Paita, de las cuales, por cierto, hay imágenes muy poéticas, bastante bellas, ¿no? Y que me han gustado muchísimo. Entonces, Tadeo Palacios, Mañana nunca llega, se los recomiendo, está en todas las librerías de Lima y pueden también comprarlo online. Nos vemos en el próximo bloque. Para nosotros, en el rincón de siempre, la parrilla y el buen servicio siempre ha sido nuestra prioridad. Nos gusta cocinar, hacer feliz a la gente y atenderlos con el corazón. Es así de simple. Nos encantan las cosas sencillas y disfrutar de la vida. Y eso es lo que deseamos servirles sobre la mesa. Un trocito de nuestra felicidad en cada plato. Nos ha tocado vivir a todos momentos muy difíciles, pero en la vida, como en la cocina, hay que ser valientes. Y eso a veces es mirar de dónde vienes y no tanto a dónde vas. Recuerden que siempre serán bienvenidos a este rincón, donde podrás compartir, reírte y celebrar con las personas que más quieres. Siempre serán bienvenidos en el rincón de siempre. Durante mucho tiempo se creyó que la literatura fantástica era una suerte de serie B de la literatura peruana. Subliteratura, literatura de divertimento, nada profunda, qué sé yo. Todo eso ha cambiado en los últimos años, desde la aparición a comienzo del 2000 de una antología, 17 fantásticos cuentos peruanos, el volumen 1, y la gente empezó a tomar más interés, las editoriales empezaron a publicar un poco más autores que escribían cuentos de corte fantástico. Ahora último, por ejemplo, hay toda una movida
de autores que escriben historias de ciencia ficción, historias de terror. Hay subcategorías dentro de eso, y lo fantástico ha recobrado el verdadero espacio que alguna vez tuvo entre los lectores. Ocurre que el gran predominio del realismo en el Perú por los autores enormes que tenemos, que hemos tenido, como que opacó un poco eso, ¿no? Pero autores como Ribeiro, como Valdelomar, como Clemente Palma, qué sé yo, escribieron cuentos de corte fantástico, muy buenos cuentos además, ¿no? Pero pues la sombra del realismo opacó. Pero ya no estamos en esos tiempos, y ahora hay espacios dedicados básicamente a estos temas, pero además hay toda una legión de lectores que se han volcado al consumo de este tipo de literatura. Obviamente hay muy buena literatura y también hay de la mala. Dentro de la buena está una última publicación que apareció hace un par de semanas bajo el sello de Casa Tomada, cuyo autor es Gonzalo Castro de la Mata, que es un reconocido y prestigioso ambientalista nacido en Perú, y que es además conocido como un líder mundial en la promoción de la sostenibilidad con énfasis en soluciones innovadoras de libre mercado para problemas ambientales. Y sus viajes y sus recorridos por el mundo lo llevaron a querer contar las cosas que le llamaron mucho la atención desde el lado de lo siniestro del terror. Y escribió un libro que se llama 12 historias macabras, que acaba de ser presentado, como les comentaba, hace unas semanas, que ya está en librerías además, y que ha sido ilustrado nada menos que por el pintor Hugo Salazar Chuquimango, uno de los grandes pintores vivos que tiene el Perú actualmente, y las ilustraciones son espectaculares. Y tiene un cuento, que es el que quería compartir esta tarde con ustedes, que trata sobre un hombre que se dedica a trabajar como guardián de un museo en Rusia. Pero trabaja como guardián de un museo no porque necesite el trabajo como guardián de museo, sino porque algo ocurrió en su vida que le ha hecho tomar la decisión de buscar un trabajo un poco más descansado, ¿ya? Consigue ese trabajo como guardián de museo y empieza él a hacer sus recorridos diarios, ¿no? Y empieza a evaluar a todas las personas que van a visitar, pues, los diferentes espacios que tienen los museos, pero además las diferentes colecciones, ¿no? Y en particular una que a él le fascinaba mucho, que era el área de los tesoros egipcios. En un momento dado, él quiere sentirse con los objetos, ¿no? Queda deslumbrado por las máscaras de oro, por los sarcófagos y todo esto. Y empieza a darse cuenta de que no soporta cierto tipo de turistas, ¿no? Hace mención, por ejemplo, a los chinos, ¿no? Que en todo lado quieren tomarse fotos de todos los ángulos posibles, que son los que más rompen las colas, que no obedecen a los guías, que buscan tirarse al suelo para tomar fotos en planos contrapicados, etc. Y el tipo empieza a albergar cierto rencor dentro de él sobre este tipo de turistas, ¿no? Un día, un turista chino se ha dado el trabajo de ver hacia todos lados para percatarse que no había nadie mirando, ¿no? Y ha empujado la tumba de un sarcófago, ¿no? Y se ha asomado a ver qué había dentro. Y ha asomado su teléfono celular para alumbrar y descubre qué es lo que contenía el sarcófago. Entonces, este hombre, molesto, encolerizado, ha ido corriendo detrás de él, lo ha levantado de las piernas, lo ha metido en el sarcófago y lo ha cerrado. Y lo ha dejado ahí, al hombre chino, dentro del sarcófago, imposibilitado de poder mover la tapa desde adentro, ¿no? Porque le ha puesto el seguro desde afuera. Y él piensa, voy a dar un escarmiento a este hombre para que aprenda nunca más a hacer lo que hace. Voy a ir a almorzar y cuando regrese le abro la tapa y se va, ¿no? Pero el hombre sale del museo por la puerta trasera rumbo a los restaurantes donde almuerza todos los días y se resbala en un charco de agua y cae de espaldas y se golpea la nuca y se despierta en el hospital 2 semanas después.
ha perdido el conocimiento, no recuerda estas cosas, tiene lagunas, tiene vagos recuerdos de lo que pasó. Lo envían a su casa un mes de descanso y después de todo ese tiempo, él regresa nuevamente a trabajar. Se viste el uniforme, se pasea con su vara por los nuevos espacios recién remodelados, con las reposiciones de las colecciones, y llega nuevamente al área de los egipcios. Y entonces recuerda que hacía casi 2 meses había dejado abandonado a un hombre metido en el sarcófago, que ya debería estar muerto, ¿no? Que además lo embarga un cargo de conciencia terrible, lo invade la culpa y la desesperación, porque ha matado a un hombre, ¿no? Y comienza a pensar en cuáles pueden ser las consecuencias de lo que ha hecho. Y pregunta, como que no quiere la cosa, si ha habido algún hecho que ha ocurrido en su ausencia. Dicen que no, que todo normal, no ha habido malos olores por la putrefacción del cadáver, qué sé yo. Pero un hombre encerrado en un sarcófago durante casi 2 meses está muerto. Y en un momento en que se queda a solas, en la sala, antes de cerrar, se acerca y logra empujar la tapa del sarcófago y esperando que salga el hedor, ¿no?, del cadáver, y no sale nada. Y él se sorprende y piensa que tal vez el hombre pudo salir, pero es imposible. Es imposible empujar semejante tapa desde adentro, porque está casi a presión sellada. Alumbra con su linterna y descubre el celular del señor que tiene, del turista chino, que todavía tintilaba, ¿no?, esa luz verde fosforescente, ¿no?, cada cierta cantidad de segundos. Y él aprieta el botón y tiene una línea de batería, ya que ya está entre el rojo y el verde, el rojo y el verde. Y piensa, entonces, ¿qué ocurrió? Si está el celular aquí y no está el turista chino, ¿qué diablos pasó aquí? Y prende el celular y ve los mensajes, y no había mensajes enviados. Empieza a rebuscar el equipo y llega a la parte de las tomas fotográficas, ¿no? Y empieza a revisar y encuentra una sesión de fotos, ¿no?, una sucesión de fotos que registraban el preciso instante en que desde la base del sarcófago unas manos arrastraban al turista chino y lo metían en las profundidades abisales del infierno y lo ungían de faraón, ¿no? Y la última foto era la del turista chino ya completamente poseído, con los ojos en blanco, ¿no?, sentado mirando sus nuevos dominios desde el infierno. Una de las 12 historias macabras que están en el libro del mismo nombre de este autor peruano, Gonzalo Castro de la Mata, y que ya pueden adquirir en todas las librerías de Lima. Se lo recomiendo mucho porque además las ilustraciones, que son de verdad espectaculares, no son escenas de lo que sucede adentro, son interpretaciones artísticas de lo que quiere decir el autor. Y lo que he hecho, como una mención aparte, Hugo Salazar Chuquimango, es bellísimo, con sus ilustraciones que son terribles, son fuertes, ¿no? Porque cada historia es una más macabra que la otra, y todas van pues cerrándose en torno al terror y al horror. Nos vemos en el próximo bloque. Para nosotros, en el rincón de siempre, la parrilla y el buen servicio siempre ha sido nuestra prioridad. Nos gusta cocinar, hacer feliz a la gente y atenderlos con el corazón. Es así de simple. Nos encantan las cosas sencillas y disfrutar de la vida. Y eso es lo que deseamos servirles sobre la mesa. Un trocito de nuestra felicidad en cada plato. Nos ha tocado vivir a todos momentos muy difíciles, pero en la vida, como en la cocina, hay que ser valientes. Y eso a veces es mirar de dónde vienes y no tanto a dónde vas. Recuerden que siempre serán bienvenidos a este rincón, donde podrás compartir, reírte y celebrar con las personas que más quieres. Siempre serán bienvenidos
en el rincón de siempre. La editorial Caja Negra acaba de publicar hace poco un poemario bastante interesante, una colección de poemas que se llama Mi hermosa poesía de vida, del autor André Constantin Mulder-Fort, que en estos momentos se encuentra en España, y es un autor que empezó a escribir poesía como exploración desde los 14 años, ¿no? Ya con el tiempo y sus estudios ha ido puliendo, obviamente, y su visión del mundo, su aprendizaje, su bagaje personal, su visión particular, ha ido escribiendo mucha buena poesía. Él cursó talleres de redacción y gramática en la Universidad Católica y una especialización en cursiva con Penguin Random House. Que es su primer libro de poesía, reúne unos 100 poemas que básicamente están reflexionando sobre la vida y sus vicisitudes. Es un poemario interesante, tiene versos que a uno lo dejan pensando, y vamos a escuchar ahora unos poemas en la voz de su autor. Hola, me llamo André Mulder y les voy a leer 2 poemas de mi primer libro, Mi hermosa poesía de vida. La mañana. Cada mañana levantas tu figura al cielo despejado con el sol, que te ilumina. Puedo ver los valles que florecen entre los campos de colores, pero derramando flores por tu belleza. Aquí lo voy a leer el segundo. Estoy en el jardín de mi casa. Brilla por la lluvia, que cubre con su fino velo la hiedra de tu corazón. Mi alma tirita, pensante y angustiante, ante la posibilidad de tu partida. Pero hoy, vida mía, es mucho sentimiento en esto que hoy por ti siento. Los árboles emergen en la tierra, en fina amalgama de perfección, que asemeja tu alma pura y sencilla que llega mi vida. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Hasta luego. Y ese ha sido el poeta André Constantin Mulder-Fort, que acaba de publicar Mi hermosa poesía de vida con la editorial Caja Negra. Hay que leer hay que leer poesía, así nos amplía un poco más el horizonte y podemos tratar de entender ciertas bellezas que normalmente están frente a nosotros y no podemos percibirlas. La poesía ayuda mucho a entender muchas cosas de la vida, aunque la gente no lo crea. Pues bien, hoy día hemos tenido poesía en la voz de Constantin, el cuento de terror de Gonzalo Castro de la Mata, búsquenlo, 12 historias macabras se llama el libro, no se van a arrepentir. Y otro libro del que no se van a arrepentir es Mañana nunca llega, del escritor piurano y abogado Tadeo Palacios, que además se presenta como una posibilidad más que interesante y necesaria, como una voz necesaria en el panorama de la literatura peruana, tan dedicada últimamente a hablar de sí mismos y no a crear ficciones intensas e interesantes. Y eso es lo bacán. Entonces, Mañana nunca llega, de Tadeo Palacios, 12 historias macabras de Gonzalo Castro de la Mata y André Constantin con Mi hermosa poesía de vida. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo programa. Chao. Lima Gris TV, un canal diferente.